niño pequeño adoptado se fija en un director general multimillonario en el parque y le dice a su madre adoptiva, «Oye, mamá, este hombre tiene la misma marca de nacimiento que yo». Ella levanta la vista con curiosidad e inmediatamente se queda helada de incredulidad. Antes de que comencemos esta historia, haznos saber en los comentarios desde donde la estás viendo. Disfruta de la historia. El parque estaba lleno de vida, con niños riendo, padres charlando y perros corriendo tras los frisbees. Era una de esas tardes perfectas en las que el sol proyectaba un brillo dorado sobre todo y el aire olía a hierba recién cortada y helado derretido. Lauren estaba sentada en un banco de madera cerca del patio de recreo, tomando su café mientras vigilaba a Caleb, su hijo de 6 años, que corría de un lado para otro con su habitual despreocupación. Siempre había sido una bola de energía, pasando de una actividad a otra como si temiera perderse algo emocionante. Ella sonrió mientras lo veía trepar por la estructura del juego, sus pequeñas manos agarrando las barras con fuerza, antes de deslizarse hacia abajo con un grito triunfal. Aterrizó de pie, riendo antes de salir corriendo hacia los columpios. Lauren sabía que podía seguir así durante horas si lo dejaba. Justo cuando volvía a centrar su atención en el café, oyó su voz, aguda y llena de curiosidad. «Oye, mamá», gritó Caleb con un tono de excitación, «ese hombre tiene la misma marca de nacimiento que yo». Lauren parpadeó y levantó la vista, confundida. Caleb estaba quieto ahora, con su pequeño dedo apuntando a través del parque hacia un hombre sentado en un banco no muy lejos. Al principio, apenas notó nada inusual, solo un hombre bien vestido con un traje a medida, hojeando su teléfono con expresión distante. Pero entonces sus ojos se posaron en su cara y sintió que se le cortaba la respiración. Una marca de nacimiento, y no una cualquiera, sino la misma que tenía Caleb. A Lauren le dio un vuelco el corazón. La extraña marca de forma irregular en la mejilla derecha de Caleb siempre había sido algo único, algo que nunca había visto en nadie más. Pero ahora, en la cara de ese desconocido, en el mismo lugar, había una marca idéntica. Era asombroso. Tragó saliva, quitándose de encima la conmoción momentánea. Era solo una coincidencia, tenía que serlo. Había miles de millones de personas en el mundo, ¿cuáles eran las probabilidades? Aún así, no pudo evitar quedarse mirando. El hombre, aparentemente ajeno al principio, siguió hojeando su teléfono. Pero entonces, como si sintiera las miradas sobre él, levantó la vista y la suya se posó directamente en Caleb. Su expresión cambió, frunciendo ligeramente el ceño. Miró y volvió a mirar, bajando el teléfono ligeramente mientras su mirada se movía entre el niño y Lauren. Lauren sintió una repentina e inquietante sensación en el pecho. Caleb, con su habitual falta de filtro, seguía mirando también. «Mamá, mira, es igual que la mía», dijo, dándose golpecitos en la mejilla con entusiasmo, como si ella no se hubiera dado cuenta ya. Lauren se obligó a salir de ella, poniendo una mano en el hombro de Caleb. «Vale, cariño, no señales a la gente, ¿vale? No es educado». Su voz era amable pero firme. Caleb resopló, pero bajó la mano. Sin embargo, seguía mirando. El hombre también. Lauren le dedicó una sonrisa incómoda antes de volver a centrar su atención en Caleb. «¿Por qué no te vas a los columpios un rato?» Caleb dudó, claramente intrigado por el hombre, pero al cabo de un momento asintió y salió corriendo hacia los columpios, olvidando por un momento su curiosidad. Lauren, en cambio, lo tuvo mucho más difícil para dejarlo pasar. Se arriesgó a echarle otra mirada al hombre. Seguía mirando en su dirección, pero esta vez había algo más en su expresión, confusión, reconocimiento, como si intentara ubicar un recuerdo que no acababa de alcanzar. Entonces, como si se diera cuenta, sacudió la cabeza, enderezó su postura y volvió a su teléfono. Lauren exhaló lentamente. Tal vez estaba pensando demasiado. Era solo una marca de nacimiento, una rara, sí, pero eso no significaba nada. Y sin embargo, algo en la forma en que el hombre había mirado a Caleb,
Le echó un último vistazo antes de volver a centrarse en su hijo, apartando los pensamientos. No era asunto suyo detenerse en las coincidencias. Y sin embargo, incluso cuando intentaba disfrutar del resto de la tarde en el parque, esa persistente sensación se negaba a desaparecer. Lauren intentó quitársela de encima, de verdad que sí, pero cuando metió a Caleb en la cama esa noche, alisando su manta sobre su pequeño cuerpo, su mente no dejaba de volver al hombre del parque, a la forma en que había mirado a Caleb, a la forma en que Caleb había reconocido algo en él. La marca de nacimiento. Nunca había pensado mucho en ella antes, era solo una parte de lo que era Caleb, solo otro detalle que lo hacía especial. Pero ahora se sentía como una pieza de un rompecabezas que ni siquiera sabía que le faltaba. Caleb ya se estaba quedando dormido, agotado por el día. Ella le besó la frente y le susurró, «Buenas noches, cariño». Pero al apagar la luz y salir de su habitación, no pudo ignorar el mordisco en su pecho. Para cuando se sentó frente a su portátil con una copa de vino en la mano, el pensamiento se había convertido en una picazón en toda regla que necesitaba rascar. No era de las que se lanzaban a locas persecuciones, pero algo en el día de hoy le parecía diferente, algo que no podía quitarse de encima, la sensación de haber visto algo que no debía, algo que lo cambiaba todo. Empezó como una simple curiosidad. Escribió las palabras Gabriel Langford CEO en la barra de búsqueda, esperando nada más que las habituales tonterías corporativas, comunicados de prensa, entrevistas, el tipo de presencia online cuidadosamente elaborada que tienen los multimillonarios. Pero mientras se desplazaba, leyendo sobre su imperio inmobiliario, su aguda perspicacia para los negocios y su enfoque práctico de liderazgo, algo más le llamó la atención, un detalle que le hizo caer el estómago. Años atrás, había mantenido una relación muy publicitada con una mujer llamada Emma Chandler. Lauren contuvo la respiración. El nombre le resultaba familiar, con el corazón latiéndole con fuerza, sacó los papeles de adopción de Caleb. Había revisado esos documentos innumerables veces, había mirado fijamente el nombre de la mujer que había dado a luz a su hijo y luego había desaparecido, Emma Chandler, ciudadana francesa, sin padre conocido. Sintió como si le hubieran arrancado el suelo de debajo. Gabriel Langford había tenido una relación con Emma Chandler y de repente Emma había desaparecido en el extranjero, justo en la época en que había dado a luz a Caleb. Lauren se sintió mareada, con los dedos apretando la copa. ¿Podía ser realmente así de simple? ¿Podía ese hombre, al que Caleb había señalado con tanta inocencia, ser en realidad su padre biológico? Se desplazó frenéticamente, con el pulso latiéndole en los oídos. La cronología coincidía casi a la perfección. Según los artículos, Gabriel y Emma habían estado juntos durante casi un año antes de que las cosas terminaran abruptamente. Nunca se dio una razón clara para su ruptura, y por lo que Lauren pudo deducir, Emma había abandonado el país poco después. Lauren cerró su portátil y se pasó una mano por la cara. Esto no era una coincidencia, no podía serlo. Pero si Gabriel Langford era el padre de Caleb, ¿lo sabía? Y lo que es más importante, si no lo sabía, ¿qué pasaría si se enteraba? Gabriel Langford era un hombre al que rara vez le hacía temblar nada. Había construido su imperio sobre el control, sobre la disciplina, sobre la capacidad de ver 10 pasos por delante de todos los demás en la sala. Pero desde que salió del parque esa tarde, había sentido que algo no iba bien. No podía dejar de pensar en el chico con la marca de nacimiento, la misma maldita marca de nacimiento. Había ido a casa, se había servido una copa y se había dicho que no era nada, que las coincidencias ocurren todo el tiempo. Pero la forma en que la madre del chico lo había mirado, ese destello de reconocimiento, de vacilación, se había abierto paso en sus pensamientos y se negaba a abandonarlos. Todavía podía oír la voz del niño, «Oye, mamá, ese hombre tiene la misma marca de nacimiento que yo». Al principio lo había ignorado, pero ahora, sentado en su oficina a altas horas de la noche, mirando el horizonte a través de los ventanales, su mente no dejaba de dar vueltas a un pasado que había enterrado hace tiempo.
Hacía años que no pensaba en Emma. Su tiempo juntos había sido un torbellino, rápido, apasionado, complicado. Se había preocupado por ella, más de lo que probablemente debería, pero las cosas se habían desmoronado y ella se había ido, simplemente se había ido. Un día estaba en su vida y al siguiente había desaparecido. En aquel momento, estaba demasiado centrado en su carrera para perseguirla, y si era sincero, una parte de él estaba enfadada porque se había ido sin decir nada, sin una despedida real. Pero ahora, por primera vez en años, volvía a pensar en ella, y no podía ignorar la cronología que se estaba formando en su cabeza. Sacó su teléfono y marcó el número de la única persona que podía tener una pista, su mejor amigo y socio comercial, Jason. Jason respondió al tercer tono, con voz atontada, «Sabes que es casi medianoche, ¿verdad?» «Necesito preguntarte algo», dijo Gabriel, ignorando la irritación en la voz de su amigo. Jason gimió. «Más vale que no sea sobre esos informes trimestrales, tío». «Están hechos, no es eso», dijo Gabriel frotándose las sienes. ¿Te acuerdas de Emma?» Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego Jason suspiró. «Sí, claro, ¿por qué?» Gabriel dudó, sintiéndose de repente ridículo. «¿Te dije alguna vez por qué se fue?» Jason se burló. «Apenas hablabas de ello entonces. Un día estabas con ella, al siguiente se había ido. Pensé que simplemente se había largado». Gabriel exhaló bruscamente. «No se largó, se fue del país». Otra pausa, y entonces la voz de Jason se tornó curiosa. «Vale, ¿y por qué exactamente estamos hablando de esto a medianoche?» Gabriel vaciló. No quería decirlo en voz alta, porque una vez que lo hiciera, sería real. «Vi a un niño hoy, ¿vale?» Y, Gabriel apretó la mandíbula, «se parecía a mí, Jason». Jason soltó una breve carcajada. «Eres rico, tío. La mitad de los tíos de la ciudad probablemente intentan parecerse a ti». Gabriel no se divirtió. «Tenía mi marca de nacimiento». Silencio, y luego una respuesta lenta y mesurada. «¿Tu marca de nacimiento?» «Sí». Jason dejó escapar un suspiro. «Eso es una locura». «¿Y tú crees?» «No sé lo que creo», murmuró Gabriel pasándose una mano por la cara, «pero no puedo quitármelo de la cabeza». Jason no dijo nada durante un largo rato. «Entonces, por fin, si realmente quieres respuestas, sabes lo que tienes que hacer». Gabriel cerró los ojos. No lo sabía, pero la verdadera pregunta era, ¿estaba preparado para lo que podía encontrar? Lauren apenas durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, el mismo pensamiento daba vueltas en su mente, negándose a sentarse. Gabriel Langford podía ser el padre de Caleb. Sonaba imposible, como algo sacado de una película dramática en lugar de la vida real. Y sin embargo, cada dato que había encontrado apuntaba a esa misma verdad. Emma Chandler había tenido una relación con él, había desaparecido justo antes de dar a luz y había dado a su hijo en adopción, el niño que ahora dormía en la habitación de al lado, felizmente ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. Cuando salió el sol, Lauren ya había tomado una decisión. Tenía que hablar con Gabriel, tenía que saberlo con seguridad. No fue difícil encontrar dónde estaría. Un hombre como Gabriel Langford no existía tranquilamente en la sombra. Era una fuerza en el mundo de los negocios, con su nombre ligado a eventos de alto perfil, a la filantropía y a un imperio que no había hecho más que crecer a lo largo de los años. Una rápida búsqueda reveló que iba a hablar en una gala benéfica ese fin de semana, un evento exclusivo para donantes y figuras influyentes de la ciudad. Lauren dudó solo un momento antes de comprar una entrada. Era un riesgo presentarse sin avisar, pero no podía dejarlo pasar. Cuando llegó la noche de la gala, Lauren se sintió fuera de lugar en el momento en que entró en el gran salón de baile. El aire olía a perfume caro y a whisky añejo, y las lámparas de araña proyectaban un brillo dorado sobre la multitud de la élite de la ciudad.
Se alisó el sencillo vestido azul marino que había elegido, sabiendo muy bien que no pertenecía a ese mundo. Pero nada de eso importaba ahora. Estaba allí por una razón. Vio a Gabriel inmediatamente. Estaba de pie cerca del escenario, vestido con un elegante traje negro, escuchando atentamente a alguien que le hablaba. Incluso a distancia, se movía con la misma autoridad que había notado en el parque, el tipo de presencia que hacía girar las cabezas sin que él se lo propusiera. Su corazón latía con fuerza. ¿Cómo se suponía que iba a hacer esto? Respirando hondo, esperó a que terminara su conversación antes de dar un paso al frente. Señor Langford. Se giró, con expresión educada pero ilegible, y la miró rápidamente. Era la misma mirada que probablemente había dirigido a otras 100 personas esa noche, el tipo de atención distante reservada a los desconocidos. Sí. Lauren tragó saliva, con las manos apretadas a los costados. Necesito hablar con usted. Es sobre Emma Chandler. La expresión educada desapareció al instante, su postura se tensó y, por primera vez, hubo algo real en sus ojos, algo inquieto. ¿Qué ha dicho? Su voz era más baja ahora, más tranquila. Lauren se obligó a sostener su mirada. Emma Chandler. Creo que debería oír lo que tengo que decir. La estudió un momento, y ella pudo ver el destello de vacilación, el cálculo que se producía en sus ojos. Entonces, sin decir nada, le indicó que lo siguiera. La condujo lejos del ruido del salón de baile, por un pasillo tranquilo por el que solo el personal iba y venía. Cuando por fin estuvieron solos, se giró para mirarla con los brazos cruzados y una expresión aguda. ¿Quién es usted? Me llamo Lauren Turner, dijo, estudiándose a sí misma. Sé que esto es inesperado, pero necesito que escuche. Apretó la mandíbula. ¿Cómo conoce a Emma? No la conozco, admitió, no personalmente. Pero hace 6 años dio a luz a un niño. Lo dio en adopción. Yo adopté a ese bebé. Gabriel no se movió, ni siquiera parpadeó. Lauren metió la mano en su bolso y sacó la fotografía que había traído, la de Caleb de bebé, con las mejillas redondas y los ojos muy abiertos, con la marca de nacimiento en su carita inconfundible. Se la tendió. Gabriel se quedó mirándola. El momento se prolongó, pesado, con algo tácito. Por fin, exhaló, negando ligeramente con la cabeza. No, murmuró, pero no había convicción en su voz, solo incredulidad. La miró con algo agudo y defensivo en la mirada. ¿Está diciendo qué? No sé lo que le dijo Emma. Tal vez no le dijo nada. Puede que no te dijera nada, pero Caleb es su hijo, y si estoy en lo cierto, también es tuyo. Gabriel cogió la foto de su mano, sus dedos rozando los bordes mientras la miraba de nuevo, como si mirarla con más atención la hiciera tener sentido. Nunca lo supe, murmuró. Su voz había cambiado, había desaparecido el hombre de negocios distante, el hombre que lo tenía todo bajo control. En su lugar, había alguien que parecía que le hubieran arrancado el suelo de debajo. Ella nunca me lo dijo. Lauren lo había sospechado. Te creo. Gabriel dejó escapar un suspiro, pasándose una mano por la cara. Yo no. Se detuvo, volviendo a negar con la cabeza. Esto no tiene sentido. Sé que es mucho, dijo Lauren, con voz más suave ahora. No estoy aquí para perturbar tu vida, pero después de lo que pasó en el parque, después de ver cómo lo mirabas, cómo él se fijaba en ti, tenía que averiguarlo. La mano de Gabriel se curvó alrededor de la fotografía, con una expresión ilegible. ¿Y ahora qué lo has hecho? Lauren dudó. No lo sé, admitió. No tenía pensado venir aquí a exigir nada. Caleb ni siquiera lo sabe. Es feliz, es querido. Pero pensé que si había la más mínima posibilidad de que quisiera saberlo, tenía que darte esa opción. Gabriel se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando por fin habló, su voz era más baja que antes, pero aún así cargada de incredulidad.
Un hijo. Dejó escapar una breve risa incrédula, aunque no había humor en ella. Tengo un hijo. Lauren vio cómo la realidad se cernía sobre él, como el peso de los años que no había conocido se le clavaba en los hombros. Había esperado ira, negación, tal vez incluso acusaciones, pero en lugar de eso, todo lo que vio fue conmoción y algo más, algo que no había esperado, arrepentimiento. Gabriel volvió a mirarla, y esta vez la confianza, la presencia del director general que poseía la mitad de la ciudad, no se veía por ningún lado. Era solo un hombre al que habían pillado por sorpresa con algo que no se esperaba. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz baja. Lauren no tenía respuesta para él. Supuso que eso era algo que él debía decidir. Gabriel apenas recordaba haber salido de la gala. En un momento dado, estaba allí de pie, con esa fotografía en la mano, con su mundo tambaleándose, y al siguiente estaba en la parte trasera de su coche, mirando por la ventanilla mientras la ciudad pasaba borrosa a su lado. Un hijo. Tenía un hijo. De 6 años. Con su marca de nacimiento, su sangre. Y nunca lo había sabido. Emma había desaparecido, dejándolo para que siguiera adelante con su vida, ajeno al hecho de que había estado embarazada de su hijo. Se sentía traicionado, furioso, pero sobre todo se sentía inseguro de una manera que no había sentido en años. Para cuando llegó a casa, su mente era una tormenta de preguntas sin respuesta. Apenas durmió, alternando entre dar vueltas por su apartamento y mirar la foto que le había dado Lauren. Su hijo. Las palabras no le parecían reales. Pero si lo eran, si esto era realmente cierto, entonces solo había una forma de saberlo con seguridad. A la mañana siguiente, llamó a Lauren. Ella respondió al tercer tono, con voz cansada. Gabriel. Quiero una prueba de ADN. Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía, secas y con tono de negocios, como si se tratara de otro acuerdo que negociar. Necesito pruebas. Hubo una pausa, y luego Lauren suspiró. Me imaginé que dirías eso. No es que no te crea, añadió Gabriel rápidamente, aunque no estaba seguro de que eso fuera del todo cierto. Durante toda su vida había confiado en los hechos, en las cifras, en las cosas tangibles. Necesitaba algo concreto, algo innegable. Solo, necesito estar seguro. Lo entiendo, dijo Lauren, pero si haces esto, necesito que entiendas algo también. Caleb no es. Dudó, como si escogiera cuidadosamente sus palabras. No es un negocio. Es un niño pequeño. Mi hijo. Todo su mundo es seguro y estable, y no dejaré que lo perturbes a menos que estés seguro de lo que quieres. Gabriel apretó la mandíbula. Solo quiero la verdad. Entonces consigamos la verdad, dijo. Organizaré la prueba. Unos días después, Gabriel se encontró sentado en un consultorio médico estéril, mirando el hisopo que tenía en la mano. Lauren estaba sentada frente a él, con Caleb a su lado, balanceando alegremente las piernas mientras jugaba con una pequeña figura de acción. Era totalmente ajeno a lo que estaba ocurriendo, emocionado por haberse librado del colegio esa tarde. Lauren le había dicho que era solo una simple revisión, nada de qué preocuparse. Gabriel lo agradeció. No sabía cómo comportarse con Caleb todavía, cómo ser algo más que el desconocido que era, pero se sintió aliviado de que el niño no pareciera nervioso a su lado. Caleb miró a Gabriel con curiosidad en la cara. ¿A ti también te están haciendo una revisión? Gabriel dudó. Algo así. Caleb sonrió. No me gustan las revisiones, pero a veces me dan una pegatina después. Lauren sonrió a eso, revolviendo el pelo de Caleb. Gabriel, por alguna razón, sintió como si se hubiera tragado algo demasiado grande para su garganta. Ese niño era tan abierto, tan desprevenido, tan inconsciente de lo mucho que dependía todo el mundo de Gabriel de los resultados de esa prueba. Todo terminó en minutos, solo un rápido frotis, unas cuantas firmas, y luego todo lo que pudieron hacer fue esperar.
Los resultados llegaron 3 días después. Gabriel se quedó mirando el papel, con las manos agarrando los bordes con tanta fuerza que se arrugó ligeramente. 99.9% de probabilidad de paternidad. Ahí estaba, la prueba innegable e irrefutable que había exigido. Caleb era suyo. Pensó que sentiría alivio, o tal vez algún tipo de cierre. En cambio, algo frío se apoderó de su pecho, porque ahora que era real, ahora que no había lugar a dudas, el peso de todo ello se le echó encima de una manera que le resultó sofocante. Tenía un hijo. Un hijo que había vivido 6 años de vida sin él. Un hijo que tenía una madre, Lauren, que había hecho todas las cosas que él nunca pudo hacer, que lo había abrazado cuando lloraba, que le había enseñado sus primeras palabras, que le había besado las rodillas raspadas, que había estado allí cuando Gabriel no lo había estado. Y de repente, la pregunta que había estado rondando en su mente durante días se precipitó de golpe: ¿qué demonios se suponía que debía hacer ahora? Lauren lo observaba con una expresión ilegible. Supongo que tienes los resultados. Él asintió con rigidez. Está confirmado. Ella no dijo nada de inmediato, solo lo estudió. ¿Y qué?, dijo con demasiada brusquedad. Lauren suspiró. ¿Y qué pasa ahora? Gabriel abrió la boca, pero no salieron palabras, porque no lo sabía. Todo en su vida siempre había estado meticulosamente planeado, controlado. Había construido su éxito sobre la lógica, la estrategia, pensando 10 pasos por delante. Pero esto era algo que no podía calcular, que no podía predecir. Un niño de 6 años no encajaba en esa ecuación. Caleb tenía una vida, una buena. ¿Qué tenía Gabriel que ofrecerle? Dejó escapar un lento suspiro, pasándose una mano por el pelo. Lauren, no sé si estoy hecho para esto. La expresión de ella se endureció. ¿Hecho para qué? Esto, dijo, gesticulando vagamente. La paternidad, la paternidad. Ni siquiera sabía que existía hasta hace una semana, y él no me conoce. No me necesita. Los ojos de Lauren brillaron. No puedes tomar esa decisión por él. Gabriel exhaló bruscamente. Lauren, sé realista. Es feliz, te tiene a ti. Está a salvo, es querido. ¿Qué aportaría yo a su vida, aparte de confusión? Lauren se cruzó de brazos. ¿Crees que no estará confundido cuando sea mayor y empiece a preguntar de dónde viene? Cuando se dé cuenta de que tiene un padre ahí fuera que ni siquiera lo intentó. Gabriel se estremeció. No había pensado tan lejos. Lauren se suavizó un poco, dejando escapar un suspiro. Mira, no digo que tengas que lanzarte y ser su padre de repente, pero no huyas solo porque tengas miedo. Si quieres estar en su vida, estoy abierta a ello. Si no, dilo ahora, porque no voy a dejar que entres y salgas cuando te convenga. Gabriel se la quedó mirando. Tenía razón, y eso solo hacía las cosas más difíciles. Durante toda su vida había tenido el control, pero ahora, por primera vez, se enfrentaba a algo que lo aterrorizaba: un niño, su hijo. Un niño pequeño que no tenía ni idea de que el hombre del parque, al que había señalado con tanta inocencia, se suponía que era alguien importante en su vida. Gabriel tragó saliva con fuerza. Necesito tiempo. Lauren lo estudió durante un largo momento, y luego asintió. Vale. Tómate tu tiempo, pero no te lo tomes para siempre. Se giró para marcharse, pero antes de hacerlo, lo miró por última vez. Porque, estés preparado o no, Gabriel, ya eres padre. La única pregunta es si vas a estar ahí. Y entonces se fue, dejando a Gabriel allí de pie, con el peso de esas palabras presionándolo como una avalancha. Gabriel pasó la semana siguiente convenciéndose de que mantenerse alejado era la decisión correcta. Se enterró en el trabajo, ahogándose en reuniones, informes y negociaciones. Pero no importaba cuántos acuerdos cerrara,
No importaba cuántas noches pasara en la oficina, su mente no dejaba de volver a un niño pequeño con una marca de nacimiento como la suya. Lauren no lo había llamado desde su última conversación y él se dijo que eso era lo mejor. Ella le había dado el espacio que le había pedido, no lo había presionado para que tomara una decisión para la que no estaba preparado. Pero lo que lo inquietaba era el hecho de que seguía sin estar seguro de cuál era la decisión correcta. La idea de entrar de repente en la paternidad, de perturbar la vida que Caleb ya tenía, le parecía abrumadora. Y sin embargo, la idea de alejarse por completo le parecía aún peor. Al otro lado de la ciudad, Lauren había estado esperando. No a Gabriel necesariamente, sino al momento en que la ilimitada curiosidad de Caleb los alcanzara. Y, por supuesto, no tardó mucho. Una tarde, mientras lo ayudaba a guardar sus juguetes, Caleb se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, dando golpecitos con los dedos en la rodilla como hacía cuando estaba sumido en sus pensamientos. Lauren conocía bien esa mirada. Significaba que se avecinaba una pregunta. «Mamá». Su voz era informal, pero sus ojos estaban llenos de una tranquila observación. «Sí, cariño». Dudó, mirándola antes de hablar. «¿Crees que tengo un gemelo secreto?» Lauren parpadeó, pillada por sorpresa. ¿Un gemelo secreto? Sí. Caleb asintió con seriedad, como si fuera la conclusión más lógica. Porque ese tipo del parque tenía mi marca de nacimiento, y una vez leí en un libro que a veces los gemelos se separan cuando son bebés. Lauren dejó escapar un suspiro de risa. Déjale a Caleb que se invente su propia teoría. No, cariño, no tienes un gemelo secreto. Caleb la miró con los ojos entrecerrados. Entonces, ¿por qué tenía la misma marca que yo? Lauren dudó. Nunca había ocultado el hecho de que Caleb era adoptado, pero a los 6 años, su comprensión del asunto era todavía vaga, y no iba a explicarle las complejidades de la situación hasta que tuviera una mejor idea de lo que Gabriel iba a hacer. A veces la gente simplemente se parece, dijo con cuidado. Es solo una coincidencia. Caleb no parecía convencido. Jugueteó con el dobladillo de su camisa y luego volvió a levantar la vista. ¿Crees que me parezco a mi verdadero papá? A Lauren se le encogió el corazón. Ahí estaba. No lo sé, dijo en voz baja, pero tienes exactamente el aspecto que deberías tener. Eso pareció satisfacerlo por ahora, pero Lauren sabía que se le acababa el tiempo. Caleb era listo, y no era de los que dejaban pasar una pregunta una vez que se le metía en la cabeza. Y la verdad era que se merecía una respuesta. Lo que no sabía era que Gabriel había estado luchando con los mismos pensamientos. Se había dicho a sí mismo que se mantendría alejado, que era mejor para todos. Pero entonces, en una tarde tranquila, se encontró de nuevo cerca del parque. Se dijo a sí mismo que era una coincidencia, que solo había necesitado tomar el aire. Pero en el momento en que vio a Caleb, a su hijo, corriendo por la hierba con una risa demasiado grande para su pequeño cuerpo, Gabriel supo que no era por accidente. No había planeado mirar, pero tampoco parecía capaz de alejarse. Caleb era un torbellino de energía, corriendo entre el gimnasio de la jungla y los columpios, sus zapatillas levantando polvo mientras se abría paso entre los otros niños. De vez en cuando, Lauren lo llamaba para recordarle que no corriera demasiado rápido, y Caleb le gritaba algo sobre ser un superhéroe. Gabriel sintió que algo se le encogía en el pecho. No sabía qué había esperado, pero ver a Caleb así, feliz, despreocupado, totalmente ajeno a la guerra silenciosa que Gabriel libraba dentro de sí mismo, hacía que todo pareciera más pesado. Se había perdido 6 años de esto, 6 años de primeras palabras, primeros pasos, primeras veces de todo. Y aunque Caleb no sabía lo que había perdido, Gabriel sí. Estaba a punto de irse, de alejarse antes de meterse demasiado, cuando ocurrió. Caleb, en su entusiasmo, dio un giro brusco a su bicicleta. Demasiado brusco. La rueda delantera se tambaleó,
y antes de que pudiera recuperar el control, la bicicleta se inclinó hacia un lado y Caleb se estrelló con fuerza contra el pavimento. Gabriel no pensó, no dudó. Su cuerpo se movió antes de que su mente se diera cuenta. En un segundo, estaba a distancia, como un extraño que mira, y al siguiente estaba al lado de Caleb, cayendo de rodillas mientras Lauren corría hacia él. Caleb dejó escapar un tembloroso suspiro, con el labio tembloroso mientras miraba el rasguño de su rodilla. Todavía no lloraba, pero Gabriel pudo ver el momento en que el dolor se registró, la forma en que su cara se arrugó ligeramente. «Oye, amigo», dijo Gabriel antes de que Lauren pudiera hablar, con voz más firme de lo que sentía. «Esa ha sido una caída bastante guay». Caleb lo miró con los ojos muy abiertos, con el reconocimiento brillando en su expresión. «Tipo elegante», murmuró. Lauren, que acababa de llegar hasta ellos, se quedó helada. Gabriel soltó una breve carcajada. «Ese soy yo». Caleb sorbió por la nariz. «Me duele». «Sí, me lo apuesto», dijo Gabriel, «pero ¿sabes qué? No es tan grave». «¿Quieres saber cómo lo sé?» Caleb se limpió la nariz y asintió. Gabriel se dio un golpecito en la rodilla, donde una vieja cicatriz era ligeramente visible. «Porque yo hice exactamente lo mismo cuando tenía tu edad». «¿Y sabes qué? Me hizo más fuerte». Los ojos de Caleb se movieron entre la rodilla de Gabriel y la suya. Entonces, como si decidiera que tal vez no era lo peor del mundo, se irguió un poco más. «De verdad». «De verdad», confirmó Gabriel. «Ahora eres básicamente un superhéroe». Caleb volvió a sorber por la nariz, pero esta vez apareció una pequeña sonrisa. «Me gusta más Iron Man», dijo. «Iron Man tiene armadura», dijo Gabriel. «Tú solo tienes agallas». Lauren observó el intercambio en silencio. Gabriel ni siquiera se había dado cuenta de lo que estaba haciendo, consolando, calmando, estando ahí, hasta que ya estaba ocurriendo. Lauren se agachó junto a Caleb, con voz más suave ahora. «Vamos a limpiar eso, ¿vale?» Caleb asintió, sin dejar de mirar a Gabriel como si esperara algo. Gabriel dudó solo un segundo antes de tenderle la mano. Caleb la cogió sin pensarlo, y en ese momento algo cambió. Lauren lo vio. Vio la forma en que los dedos de Gabriel se curvaban protectoramente alrededor de la pequeña mano de Caleb. Vio la forma en que Caleb lo miraba con la clase de confianza que daba libremente, sin dudarlo. Vio la verdad a plena luz del día. A Gabriel le importaba. Tal vez no estaba preparado para decirlo, tal vez todavía lo estaba averiguando, pero estaba allí, y eso significaba algo. Al ponerse de pie, se encontró con la mirada de Gabriel. Él la miró, casi como si acabara de darse cuenta de lo mismo. Ninguno de los dos habló. No tenían que hacerlo. Gabriel nunca había dudado tanto de sí mismo en toda su vida. Cada decisión empresarial, cada acuerdo que había hecho, había estado arraigada en la estrategia, en el cálculo cuidadoso. Sin embargo, allí estaba, sentado en su coche frente a una pequeña heladería de colores brillantes, mirando la entrada como si fuera la sala de juntas más intimidante en la que hubiera entrado. Caleb lo había invitado. Bueno, no directamente, pero después del incidente de la bicicleta en el parque, Lauren le había enviado un mensaje que lo había pillado por sorpresa. Caleb no deja de hablar del tipo elegante que le salvó la vida. Cree que los superhéroes se merecen un helado. ¿Te apuntas? Gabriel se había quedado mirando el mensaje durante 5 minutos antes de escribir un simple claro. Y ahora estaba allí, frente a un lugar llamado Scoops and Smiles, donde el pomo de la puerta tenía forma de cono de helado y había chispitas de dibujos animados pintadas en las ventanas. No era lo suyo, pero cuando vio a Lauren y a Caleb sentados en una de las mesas de fuera, se obligó a salir del coche. Caleb lo vio primero y sonrió. Tipo elegante. Lauren sonrió. Te dije que prefería a Gabriel. Caleb ladeó la cabeza. No lo sé. Tipo elegante le queda bien.
Gabriel soltó una carcajada, aflojándose la corbata mientras se sentaba. Ah, sí. Caleb asintió solemnemente. Sí, llevas trajes elegantes, conduces coches elegantes, probablemente hasta tengas un inodoro elegante. Lauren resopló en su batido. Gabriel suspiró. Quiero saber siquiera qué es un inodoro elegante. Caleb se encogió de hombros. No lo sé. Uno con botones y tal vez un asiento de oro. Gabriel se frotó la mano por la cara. Esto era a lo que se había apuntado, al parecer. Lauren le acercó la carta. ¿De verdad te gusta el helado? Gabriel echó un vistazo a la lista de sabores, la mayoría de los cuales tenían nombres ridículos como explosión arcoíris y coma de chocolate. Se aclaró la garganta. Tomaré vainilla. Caleb se le quedó mirando con horror. ¿Vainilla? Eso es todo. Es el helado más aburrido de la historia. Gabriel arqueó una ceja. ¿Qué tiene de malo la vainilla? Es simplemente sosa. Caleb negó con la cabeza como si se sintiera personalmente ofendido. Deberías pedir algo guay, como ataque de tiburón. Gabriel miró a Lauren en busca de aclaraciones. Ella se encogió de hombros, divertida. Es de frambuesa azul y tiene tiburones de gominola. Suspiró. Vale. Ataque de tiburón entonces. Caleb levantó el puño en el aire, y por alguna razón ese pequeño y ridículo momento hizo que el pecho de Gabriel se sintiera un poco más ligero. Así fue como empezó. Pequeños momentos aparentemente insignificantes. Helados después del parque, ver el entrenamiento de fútbol de Caleb desde la banda, fingir no estar impresionado cuando Caleb marcaba un gol e inmediatamente buscaba la reacción de Gabriel. Un evento escolar en el que se había quedado torpemente al fondo del auditorio mientras Caleb cantaba desafinado con su clase. Gabriel era terrible en esto. Nunca sabía qué decir o cómo reaccionar. Todavía se sentía como un intruso en el pequeño y unido mundo que Lauren y Caleb habían construido juntos. Pero Caleb no parecía importarle. Le hacía a Gabriel un sinfín de preguntas absurdas. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cómo todo? Si invierto en caramelos ahora, valdrán más cuando sea mayor. ¿Los trajes son tu piel? ¿Duermes con ellos? Gabriel se encontró sonriendo más de lo que esperaba, incluso riendo. Era un territorio lento, incómodo y desconocido, pero Caleb nunca dudaba en atraerlo. Una tarde, Gabriel se encontró en el apartamento de Lauren por primera vez. No estaba planeado. Simplemente había dejado a Caleb después de una larga tarde en el parque y de alguna manera no se había ido inmediatamente. Lauren hizo café, apoyada en la encimera, mientras Caleb se dejaba caer en el sofá, agotado. El niño se había pasado una hora convenciendo a Gabriel para que corriera con él por el parque y para su propio horror, Gabriel había cedido. Sus caros zapatos estaban ahora cubiertos de polvo y Lauren casi se había atragantado de risa al verlo. Cada vez se te da mejor esto, comentó, entregándole una taza. Gabriel arqueó una ceja. ¿En qué? Lauren se encogió de hombros. En no huir. Él resopló. Yo no huyo. Ella sonrió. Solo desapareces durante largos periodos de tiempo. Él exhaló, mirando su café. Lo estoy intentando. Lauren lo estudió un momento, con expresión más suave. Lo sé. Desde el sofá, Caleb bostezó ruidosamente, estirándose como un gato. Mamá. Sí, amigo. Parpadeó adormilado. ¿Puede arroparme el tipo elegante? Gabriel se quedó quieto, con los ojos muy abiertos y ligeramente asustados, pero ella dominó rápidamente su sorpresa. Se giró hacia Gabriel, esperando, dándole a elegir. Gabriel dudó. Había hecho muchas cosas en las últimas semanas, pero esto era diferente. Más personal. Pero Caleb lo miraba expectante, con su carita abierta y confiada, y antes de que Gabriel pudiera pensarlo demasiado, asintió.
Caleb sonrió, saltó del sofá y cogió la mano de Gabriel como si fuera la cosa más natural del mundo. Gabriel se dejó llevar por el pasillo, sintiéndose absurdamente fuera de lugar mientras Caleb se metía en la cama. Gabriel se aclaró la garganta. ¿Y ahora qué? Caleb puso los ojos en blanco. Se supone que debes decir buenas noches. Buenas noches, Caleb. Caleb lo miró con los ojos entrecerrados. Tienes que decirlo bien. Gabriel suspiró. Buenas noches, Caleb. Caleb asintió satisfecho, y luego, mientras se metía entre las mantas, murmuró, buenas noches, papá. Las palabras fueron como un puñetazo en el pecho de Gabriel. Caleb ya estaba medio dormido, completamente ajeno a lo que acababa de decir. Pero Gabriel. Gabriel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Se quedó allí de pie un largo rato, mirando al niño que acababa de llamarlo papá como si fuera la cosa más natural del mundo. Algo dentro de él se abrió de par en par. Por primera vez, no estaba aterrorizado. Por primera vez, pensó que tal vez, solo tal vez, podía hacer esto. Gabriel nunca había sido de los que dudaban de sí mismos. La duda no tenía cabida en su mundo. Tomaba decisiones, las ejecutaba y se enfrentaba a las consecuencias después. Pero la paternidad era diferente. No era un contrato que negociar o un problema que resolver. No había ningún plan, ninguna garantía de éxito, ninguna forma de medir si lo estaba haciendo bien. Y eso lo aterrorizaba. Durante semanas, las cosas habían ido bien, mejor de lo que esperaba. Se había ido introduciendo en la vida de Caleb poco a poco, aprendiendo a navegar por el caos de la infancia con torpeza, paso a paso. Las salidas a tomar helado se convirtieron en visitas de fin de semana, las visitas de fin de semana se convirtieron en eventos escolares. Se encontró esperando con ansias las ridículas preguntas de Caleb, sus agudas y pequeñas observaciones, su implacable energía. Pero entonces llegó ese momento, la noche en que Caleb lo llamó papá. Había sido tan natural, tan informal, como si el título le perteneciera. Y en lugar de sentir calidez, Gabriel había sentido miedo. Esa palabra, tan pequeña y a la vez tan increíblemente pesada, se había alojado en su mente, deshaciendo todo el frágil progreso que había hecho. Porque la verdad era que no sabía cómo ser padre. Emma nunca le había dicho que estaba embarazada. ¿Por qué? Se había pasado años creyendo que ella simplemente había seguido adelante, pero ahora tenía que enfrentarse a la posibilidad de que tal vez se hubiera ido por su culpa, porque no había creído que él fuera capaz de esto. ¿Y si había tenido razón? Las dudas se fueron agrandando, apoderándose de cada rincón de su mente, hasta que una tarde tomó una decisión de la que se arrepintió al instante. Canceló su fin de semana con Caleb. Se lo había dicho a Lauren por teléfono, con frases cortas y secas que le parecieron cuchillos en la garganta. No puedo llevarlo este fin de semana. Ha surgido algo. Ella se había quedado callada durante un largo rato antes de responder, con voz fría y mesurada. Ha surgido algo. No es un buen momento. Otra pausa, y luego, más suave, Gabriel, no hagas esto. Pero él ya lo había hecho. Caleb no lo entendía. Lauren no le dijo toda la verdad, pero no tenía por qué hacerlo. Había estado contando los días para volver a ver a Gabriel, planeando con entusiasmo qué juegos llevar, qué historias contar, y de repente el plan había desaparecido. Al principio, Caleb intentó racionalizarlo. Tal vez el tipo elegante está ocupado. Pero a medida que pasaban las horas, su entusiasmo se fue apagando y la confusión se fue apoderando de sus pequeños rasgos. Tal vez hice algo mal. A Lauren se le rompió el corazón al arrodillarse junto a él. Oh, cariño, no hiciste nada malo. Caleb frunció el ceño. Pero no era solo tristeza lo que había en su expresión, era algo más pesado, decepción. Gabriel no tenía ni idea del daño que acababa de hacer. Lauren le dio 24 horas completas antes de presentarse en su oficina.
Pasó por delante de su asistente, ignorando las protestas, y cerró de golpe la puerta de su oficina tras ella. Gabriel, que había estado sentado en su escritorio, apenas pareció sorprendido. En todo caso, parecía que la había estado esperando. Lauren se cruzó de brazos, con expresión gélida. ¿Qué demonios te pasa? Gabriel exhaló, frotándose las sienes. Lauren, no. No puedes hablar todavía, le espetó. Vas a sentarte ahí y escuchar. Él suspiró, pero no dijo nada. Lauren respiró hondo, serenándose. No estaba allí para gritar, no estaba allí para darle una salida fácil convirtiendo esto en una discusión. Estaba allí para hacerle entender. No puedes hacer esto, dijo, más tranquila ahora, pero firme. No puedes entrar en su vida, dejar que confíe en ti, dejar que crea que te importa, solo para irte en el momento en que se pone difícil. Gabriel se estremeció. Lauren negó con la cabeza. Te lo advertí, ¿no? La primera vez que hablamos de esto, te dije que Caleb necesita estabilidad, que no puedes entrar y salir de su vida cuando te convenga. Y sin embargo, aquí estamos. Gabriel exhaló, apoyando los codos en el escritorio. No es tan simple. Lo es, respondió ella. De verdad que lo es. Él apretó la mandíbula, pero no discutió. Lauren se suavizó un poco, acercándose. Gabriel, ¿sabes siquiera lo que dijo cuando cancelaste? Tragó saliva. No quiero saberlo. Bueno, vas a oírlo de todos modos. Sostuvo su mirada. Pensó que había hecho algo malo. El estómago de Gabriel se encogió. Lauren prosiguió, ¿sabes lo que he aprendido sobre los niños? No asumen que los adultos son el problema, asumen que ellos lo son. Cuando la gente se va, no piensan, oh, esa persona debe de estar pasando por un mal momento. Piensan, ¿qué he hecho mal? Gabriel cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, parecía agotado. Lauren exhaló. Mira, lo entiendo. Tienes miedo. Crees que vas a fracasar. Pero déjame decirte algo, él no necesita que seas perfecto, solo necesita que estés ahí. Silencio, y luego, en voz baja, no sé si sé cómo hacerlo. El enfado de Lauren se desvaneció. Ese era el verdadero problema, ¿no? No era indiferente, no era frío ni despreocupado. Tenía miedo. Se sentó frente a él. Entonces aprende. Como hacen todos los padres. Un día cada vez. Gabriel la miró durante un largo momento, con las paredes derrumbándose. No quiero hacerle daño. Entonces no lo hagas, dijo Lauren. Simplemente estate ahí. Otro momento de silencio, y luego, por fin, Gabriel asintió. Esa noche, se quedó fuera del apartamento de Lauren, con las manos en los bolsillos, más nervioso de lo que había estado en años. Dudó un largo momento antes de llamar por fin. Lauren abrió la puerta, con aspecto de no sorprenderse. ¿Está despierto?, preguntó Gabriel con voz más baja de lo habitual. Lauren lo estudió un momento, y luego asintió, haciéndose a un lado. Caleb estaba acurrucado en el sofá, hojeando un libro de imágenes con aire ausente. No levantó la vista al principio. Gabriel se aclaró la garganta. Hola, niño. La cabeza de Caleb se levantó tan rápido que fue una suerte que no se le doblara el cuello. Se quedó mirando con los ojos muy abiertos. Tipo elegante. Gabriel entró. Sí, soy yo. Caleb parpadeó, y luego, después de un momento, sus bracitos se cruzaron sobre su pecho. ¿Te olvidaste de mí? Gabriel hizo una mueca. No, yo. No me olvidé, frunció el ceño Caleb. Entonces, ¿por qué no viniste? Gabriel dejó escapar un lento suspiro y se arrodilló para estar a su altura. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué?, ladeó la cabeza Caleb. Gabriel dudó, y luego, con toda la honestidad que pudo ofrecer,
dijo, de no ser bueno en esto. Caleb se lo pensó un momento y luego se encogió de hombros. No pasa nada. Ya eres un poco malo en eso. Gabriel parpadeó. Lauren se atragantó con una risa. Caleb cogió su libro, pasando una página. Mejorarás. Algo en lo más profundo del pecho de Gabriel se abrió de par en par. Ese niño, ese extraordinario, indulgente y confiado niño le estaba dando otra oportunidad. Y Gabriel no iba a desperdiciarla. Extendió la mano, revolviendo el pelo de Caleb. Sí, niño, lo haré. Gabriel se había pasado años tomando decisiones imposibles bajo presión. Había negociado acuerdos multimillonarios, se había presentado ante multitudes masivas en reuniones de inversores y había construido un imperio desde cero. Pero nada le había parecido tan desalentador como estar de pie frente al gimnasio de la escuela de Caleb, mirando la gran pancarta de la noche de padres e hijos que colgaba sobre la entrada. Lauren lo había mencionado de pasada hacía unos días, metiéndolo casualmente en la conversación, como tanteando el terreno. El colegio de Caleb va a hacer un pequeño evento de padres e hijos, había dicho, removiendo su café. Nada especial, solo algunos juegos, algunos discursos. No ha dicho mucho al respecto, pero sé que ha estado pensando en ello. Gabriel había sentido en ese momento, sin comprometerse, fingiendo que no estaba ya debatiendo si debía ir. No había querido prometer algo que no estaba seguro de poder manejar. Pero ahora, de pie allí, viendo a padres e hijos entrar juntos, riendo y charlando, algo dentro de él se retorció. Esto era lo que Caleb se merecía, alguien que estuviera presente, alguien que no dudara. Respirando hondo, Gabriel se ajustó los gemelos, inútil, teniendo en cuenta que ya había abandonado su traje habitual por algo más informal, y entró. El gimnasio era ruidoso, lleno de grupos de padres e hijos participando en diversas actividades. Había carreras de obstáculos, mesas de refrigerios, un rincón dedicado a algún tipo de juego de preguntas y respuestas. Gabriel recorrió la multitud con la mirada hasta que se posó en Caleb, que estaba a un lado, cerca de las gradas, jugueteando con un hilo suelto de la manga. Su maestra, una mujer de aspecto amable, estaba agachada junto a él, hablando en voz baja. Gabriel no necesitó oír la conversación para saber lo que estaba pasando. Los niños sin padres siempre recibían una amable atención, una garantía de que no pasaba nada, de que podían seguir divirtiéndose. Antes de que pudiera dudar de sí mismo, Gabriel cruzó el gimnasio con paso firme. Caleb. La cabeza de Caleb se levantó tan rápido que fue una suerte que no se mareara. Sus ojos se abrieron de par en par, con los labios ligeramente separados por la sorpresa. Tipo elegante. Gabriel exhaló una pequeña risa, acercándose. Hola, niño. Caleb parpadeó, como si intentara asegurarse de que era real. Entonces, su rostro se abrió en la sonrisa más brillante que Gabriel había visto en su vida. ¿Has venido? Gabriel se arrodilló un poco para estar a su altura. Claro que sí. No me lo iba a perder. La duda que había estado allí durante semanas, la incertidumbre, el miedo, desaparecieron en un instante. Porque Caleb no lo miraba con duda, no le preguntaba por qué había venido Gabriel, no le preguntaba si volvería a irse. Simplemente estaba contento de que estuviera allí. Caleb se abalanzó hacia adelante, rodeando el cuello de Gabriel con los brazos en un inesperado pero bienvenido abrazo. Gabriel se quedó paralizado durante medio segundo antes de que el instinto se apoderara de él y lo abrazara también, con algo en el pecho que se le encogía casi dolorosamente. Había tenido miedo de haber perdido algo que nunca podría recuperar, pero ahora, en ese momento, supo que no lo había hecho. Muy bien, dijo Gabriel, apartándose un poco. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Caleb lo agarró de la mano e inmediatamente empezó a tirar de él hacia uno de los puestos de actividades. Primero tenemos que hacer la carrera de obstáculos, y luego comer nachos, y luego, hay un concurso en el que los papás tienen que responder preguntas sobre sus hijos.
Vas a perder, pero no pasa nada. Gabriel sonrió. ¿Qué voy a perder? Sí, dijo Caleb con naturalidad. Ni siquiera sabes cuál es mi color favorito. Gabriel arqueó una ceja. Es el verde. Caleb se detuvo en seco, con la boca abierta. Espera, ¿cómo? Gabriel se tocó la sien. Presto atención. Caleb entrecerró los ojos, con recelo, antes de esbozar una sonrisa. Vale, tal vez no pierdas del todo. Pasaron la siguiente hora recorriendo las distintas actividades, y por primera vez Gabriel no se sintió como un extraño. Fue terrible en la carrera de obstáculos, casi tropezando con un juego de conos para deleite absoluto de Caleb, pero de alguna manera ganó el concurso de preguntas y respuestas, para gran decepción de Caleb, que se quejó en voz alta y de forma dramática. En algún momento, alguien les hizo una foto Polaroid juntos y se la entregó a Caleb como recuerdo. Gabriel observó cómo Caleb la guardaba cuidadosamente en el bolsillo, manteniéndola cerca como si fuera lo más valioso que poseía. Y luego llegaron los discursos. Gabriel no había planeado decir nada. Esa parte de la noche estaba destinada a los padres que habían estado allí desde el primer día, a los que tenían historias que compartir sobre rutinas para dormir y canciones de cuna favoritas. Pero cuando la maestra de Caleb invitó a los papás que quisieran decir algo a que subieran, Caleb lo miró. Fue una mirada simple, esperanzada, expectante. Y de repente, Gabriel estaba de pie, con un micrófono en la mano antes de que pudiera arrepentirse. Y al enfrentarse a la multitud, a las docenas de padres e hijos sentados juntos, sintió el peso de todos los años que se había perdido. Joe, se aclaró la garganta. Soy nuevo en esto. Miró a Caleb, que lo observaba con ojos brillantes. De verdad. Una pequeña risa recorrió la multitud. No supe que tenía un hijo durante 6 años. Y cuando me enteré, no estaba seguro de poder hacer esto, porque la verdad es que no sabía cómo hacerlo. Hizo una pausa, agarrando el micrófono con más fuerza. Pero he estado aprendiendo algo importante. No se trata de saber cómo ser padre, se trata de estar presente. Y no he sido perfecto, pero estoy aquí, y no me voy a ir a ninguna parte. La sonrisa de Caleb se extendió tanto que Gabriel pensó que se le partiría la cara por la mitad. Hubo una ronda de aplausos, pero a Gabriel no le importó. Solo le importó la forma en que Caleb se abalanzó sobre él en cuanto bajó del pequeño escenario, agarrándole la mano con fuerza. No eres tan malo en esto, murmuró Caleb, intentando parecer indiferente, pero fracasando estrepitosamente. Gabriel se rió, apretándole la mano. Papá. La palabra fue dicha con seguridad esta vez, sin vacilación, sin interrogantes. Gabriel tragó saliva ante el nudo que tenía en la garganta. Sí, niño. Creo que he ganado el concurso al mejor papá. Gabriel tuvo que reírse, revolviendo el pelo de Caleb. No sabía que hubiera un concurso. Caleb sonrió. Lo hay. Me lo acabo de inventar y has ganado. Gabriel se había pasado años pensando que había construido un imperio, que había conseguido todo lo que un hombre podía desear. Pero al salir de ese gimnasio, con la pequeña mano de Caleb entrelazada en la suya, se dio cuenta de que nunca había sabido realmente lo que era el éxito hasta ahora. Y así fueron pasando los días, con Caleb y Gabriel pasando cada vez más tiempo juntos. Un día, Lauren sugirió que volvieran todos a ese mismo parque donde todo había cambiado. Era una tarde perfecta en el parque, de esas en las que el sol se filtraba entre los árboles de la forma justa, proyectando una cálida luz dorada sobre el patio de recreo. Caleb estaba en su habitual torbellino de movimiento, corriendo entre los columpios, el tobogán y el gimnasio de la jungla, como si tuviera la misión de conquistar cada pieza del equipo antes de la puesta de sol. Lauren y Gabriel se sentaron en un banco cercano, observándolo con la tranquila naturalidad que se había instalado entre ellos en los últimos meses.
Gabriel seguía sin acostumbrarse a esto, a esta normalidad, a esta sencilla alegría de sentarse en un parque en una tarde de ocio con su hijo y la mujer que lo había criado. Se había pasado tanto tiempo creyendo que no estaba hecho para esta vida, que nunca encajaría en ella. Pero allí estaba, no solo encajando, sino sintiéndose como si perteneciera a ese lugar. Lauren se estiró, suspirando con satisfacción. Sabes, cada vez te pareces menos a un magnate inmobiliario multimillonario y más a un papá normal. Gabriel se burló. Eso suena sospechosamente a insulto. Lauren sonrió. Solo es una observación. El traje caro ha sido sustituido por vaqueros y zapatillas de deporte. E hizo un gesto hacia su muñeca. ¿Eso es una tirita de Spider-Man? Gabriel se miró la muñeca, donde una curita roja y azul de dibujos animados cubría un pequeño rasguño. Caleb había insistido en que necesitaba atención médica inmediata. Suspiró. ¿Era esto o la de la patrulla canina? Lauren se rió, dándole un codazo en el hombro. Bienvenido a la paternidad. Gabriel estaba a punto de responder cuando Caleb se detuvo de repente cerca de las barras de mono, con los ojos muy abiertos. «Oye, papá», gritó lo suficientemente alto como para que la mitad del parque pudiera oírlo. «Esta chica tiene la misma marca de nacimiento que yo». Gabriel se atragantó. Lauren palideció visiblemente. Ambos giraron la cabeza tan rápido que fue un milagro que no se les doblara el cuello. Caleb señalaba con entusiasmo a una niña de su edad que estaba sentada en un columpio lamiendo un cono de helado de gran tamaño. Efectivamente, tenía una marca de nacimiento en la mejilla. Lauren se giró lentamente hacia Gabriel, con voz mortalmente tranquila. «Dime ahora mismo que no tienes otro hijo secreto». Gabriel parecía igual de alarmado. Yo no. Al menos creo que no». Lauren arqueó una ceja. ¿Crees? Quiero decir que probablemente no. La voz de Gabriel se quebró un poco, lo que no ayudó a su caso. Lauren gimió, apretándose los dedos en las sienes como si le diera una migraña. «Oh, Dios mío. Esta es mi pesadilla». Mientras tanto, Caleb estaba absolutamente encantado. No tenía ni idea de que acababa de dar a sus padres casi un infarto. «Papá, tenemos que hablar con ella. Tal vez sea nuestra hermana perdida». Lauren emitió un sonido estrangulado. «¿Nuestra, perdón?» «Jovencito, no recuerdo haber estado involucrada en la existencia de esta hipotética niña». Gabriel, que aún se recuperaba de su experiencia cercana a la muerte, murmuró, «Dame un respiro. Acabo de enterarme de que tengo un hijo. No añadamos otro a la lista». Caleb, ignorando por completo su crisis existencial, corrió hacia la niña, que parpadeó al verlo mientras él señalaba con entusiasmo su propia mejilla. «Oye, tienes una marca de nacimiento. Yo también tengo una. ¿Somos parientes?» La niña pareció no inmutarse. «La mía está en la otra mejilla». Caleb ladeó la cabeza, pensativo. «Oh, sí, eso es diferente». La niña asintió con sabiduría. «Además, mi papá está ahí mismo». Señaló a un hombre de aspecto muy confundido que sostenía un portabebés. Caleb lo miró con los ojos entrecerrados, y luego se volvió hacia Lauren y Gabriel. «No importa». Falsa alarma. Lauren volvió a sentarse en el banco con un golpe seco, exhalando como si acabara de correr una maratón. «Oh, gracias a Dios». Gabriel, que seguía mirando al cielo como si suplicara al universo, murmuró, «Sabía que este niño iba a ser mi muerte». Caleb volvió corriendo, sonriendo. «Ha sido divertido, ¿eh?» Lauren le lanzó una mirada fulminante. «Casi me da un ataque». Gabriel exhaló bruscamente, frotándose la cara antes de negar con la cabeza. Y entonces, a pesar de todo, se rió. Una risa profunda y sincera que no sabía qué era capaz de hacer. Lauren se le quedó mirando en estado de shock por un momento, antes de reírse también.
Porque realmente esto era absurdo y divertidísimo. Caleb sonrió radiante, claramente satisfecho de sí mismo. ¿Lo ves? Lazos familiares. Lauren se secó una lágrima. Sí, sí, pequeño gremlin del caos. Gabriel la miró, todavía sonriendo. Sabes, creo que empiezo a cogerle el tranquillo a esto. Lauren lo miró, de verdad lo miró, y por primera vez se dio cuenta de lo mucho que había cambiado, de lo mucho que se había dejado cambiar. El hombre que una vez estuvo aterrorizado por la paternidad estaba ahora sentado allí, riendo, bromeando, siendo padre en todos los sentidos. Caleb se subió al banco entre ellos, balanceando las piernas. Creo que deberíamos celebrarlo con helado. Lauren suspiró dramáticamente. Acabas de tomar helado ayer. Sí, pero casi encontramos a mi gemela secreta hoy, así que creo que eso merece una recompensa. Gabriel sonrió. Es listo. Tiene razón. Lauren gimió. Vale, pero explícale tú por qué no cenamos helado. Gabriel sonrió. Trato hecho. Al ponerse de pie, Caleb cogió la mano de Gabriel sin dudarlo, de la misma manera que lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, Gabriel se la apretó primero, con una promesa silenciosa entre ellos. No iba a ninguna parte. Lauren los vio alejarse, con el corazón caldeado por algo que no se esperaba. Ya no eran dos personas separadas, se estaban convirtiendo en una familia. Desordenada, caótica, imperfecta, pero real. Caleb sonrió a Gabriel. Oye, papá. Gabriel lo miró. Sí, niño. Caleb le dedicó una sonrisa pícara. Sigues siendo el tipo elegante, pero ahora eres mi tipo elegante. A Gabriel se le hizo un nudo en la garganta. Levantó a Caleb sin esfuerzo, echándoselo al hombro mientras éste gritaba de risa. Tienes suerte de que me gustes, niño. Caleb se rió, moviéndose alegremente. ¿Me quieres? Gabriel ni siquiera dudó. Sí, te quiero. Lauren, al verlos discutir de camino al puesto de helados, sonrió con ternura. Tal vez la paternidad no consistía en tener todas las respuestas, tal vez solo consistía en estar presente, un día cada vez. Y mientras Gabriel llevaba a su hijo, por el camino, Lauren supo sin lugar a dudas que había llegado para quedarse. Si esta historia te ha hecho sonreír, reír o incluso llorar un poco, me encantaría escuchar tus comentarios. ¿Cuál ha sido tu momento favorito? ¿Te has sentido identificado con el viaje de Gabriel para aprender a ser padre? Deja un comentario abajo. Leo todos y cada uno de ellos. Y si te gustan las historias conmovedoras sobre el amor, la familia y las segundas oportunidades, asegúrate de darle a me gusta a este video y suscribirte al canal. Hay muchas más historias en camino y no querrás perdértelas. Dale a la campanita de notificaciones para ser el primero en saber cuando sale la siguiente. ¿Quieres ayudar a hacer crecer esta comunidad de narración de historias? Comparte este video con un amigo al que le gusten las historias que te hacen sentir bien, o con cualquiera que necesite que le recuerden que la familia no se trata solo de dónde vienes, sino de la gente que está ahí para ti. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima historia.